Bueno, bienvenida Magalí. Tengo muchas ganas de hablar un poco con los lectores y con la gente que sigue a la Cova y bueno, charlar un poco de tu libro. Nada, lo tengo aquí, La vida por delante, para Ay, que los gracias, Sara. lectores lo puedan conocer y hablar un poquito también de ti, ¿no? O sea, bueno, brevemente, eres escritora y también editora argentina. Y bueno, este es tu segundo libro de cuentos que ganó el premio Ribera del Duero y está editado por Páginas de Espuma. La verdad que esta edición es súper linda. Y nada, son cuatro cuentos. Desde mi punto de vista, creo que están atravesados sobre todo por lo cotidiano, son muy lúcidos y yo diría que universales, ¿no? Porque pueden leerse desde cualquier lugar y también de forma independiente, aunque están, digamos, atravesados por temas comunes como podría ser pues, el dolor, los cuidados, ¿no? Un tema que me gusta muchísimo que es lo invisible, ¿no? Y que ahí está muy relacionado con los cuidados que algunos personajes Ujú. llevan a cabo, la memoria, la figura de la madre, ¿no? Y el cuerpo. Y una cosa antes de como empezar con la primera pregunta que te quería hacer es que hay veces que escribo como notas de qué voy pensando a medida que voy leyendo, ¿no? Y me anoté algo que puse que Magalí puso una alfombra para caminar y que ese caminar sobre la tragedia sea como una pisada como más mullida, ¿no? Entonces, te quería preguntar, como para empezar, ¿qué piensas y cómo haces para equilibrar un poco pues el humor, ¿no? que hay en muchos de tus cuentos? Con esa tragedia que está como, o esa, digamos, ese dolor, ¿no? que atraviesa a muchos de los personajes. Sí, bueno, primero gracias, Sara, por invitarme a conversar la COBA. Y sí, para mí cuando los escribí, yo creo que me pasó que en mi propia vida estaba atravesando momentos de muy difíciles, familiares y de experiencias que en la vida adulta son muy normales, como en general, que es común, que es básicamente enterrar a nuestros padres. Y entonces había, entre los dos libros de cuentos, yo publiqué un pequeño libro de poemas que se llama Cómo cocinar un lobo, y que es un poemario sobre la muerte de mis padres, básicamente sobre el duelo y sobre vaciar una casa. Y de alguna manera ese duelo y ese dolor llega a estos cuentos, ¿no? Más, no es que llega, sino que yo los escribí mientras tanto. Entonces, la muerte atraviesa todos los cuentos, el dolor y la enfermedad están todos. Me di cuenta de eso mientras escribía, fui consciente de que había mucha enfermedad, que había mucho dolor, que las personas les pasaban cosas o les habían pasado cosas dolorosas o traumáticas. Y la pregunta que me hacía mientras escribía era primero si esos personajes podían hacer cosas en el dolor, porque muchas veces el dolor paraliza Ujú, y choquea, ¿no? Y confunde. Entonces, si podía haber acción, si eso era propicio para la narración, y me pareció que sí, que incluso desde el dolor se podía narrar, y yo podía hacer que esos personajes, que en general son mujeres que están muy desorientadas, medio desesperadas, hicieran cosas, les pasaran cosas, hicieran algo con ese dolor. Y la manera en que encontraba como de bajarle el volumen, como vos decís, la idea de la alfombra, que es muy linda, a mí lo que me pasaba era como que yo me agobiaba y leía y pensaba, esto, les pasan demasiadas cosas, como tengo que bajarle el volumen. Y, mm, y no es que quería que hubiera humor, porque creo que ahí como es un fracaso escrito, ¿no? Querer hacer humor en general fracasás cuando querés hacer reír, pero sí, sí me daba cuenta de que tenía que bajarle el volumen, o que la escritura tuviera sus desvíos y las escenas tuvieron sus desvíos. Y fue la manera como de alivianar muchas veces lo que les pasaba, lo que yo estaba escribiendo, que a mí me resultaba como, perdón, que se me abrió una puerta. Em, Se me abría como la posibilidad de bajarle el volumen de esa manera. ujú, ujú. Claro. Sí, ¿no? Y aparte como que son cuentos y todo, digamos, todas las tramas están hechas de una forma
muy sutil, de eso que uno parece que, ay, le salió así de fácil y seguramente hay mucha edición ahí, pero queda como muy natural, como que podría haber pasado tal cual está escrito y seguramente te han preguntado muchísimo de, ¿esto te pasó tal cual? Porque es totalmente verosímil, ¿no? Pero hay una sutileza ahí muy, muy grande que seguramente es trabajo de edición, me imagino. Algunas cosas sí me pasaron a mí, ¿no? Como algunas cosas las conozco, sobre todo esto que recorres dos cuentos, que es una madre anciana, que mi propia madre no estaba, no estuvo así de senil como el personaje del cuento, sí mi abuela, por ejemplo, mi Mm, abuela en el final estaba muy, muy confundida. Eh, pero además yo me crié en una casa de gente muy grande, había muchos viejos, entonces mi relación con la vejez siempre estuvo. Ahora mm, menos, pero como en mi infancia y en mi adolescencia, muchos viejos. Entonces esa relación con ver cómo van perdiendo la memoria, cómo se olvidan lo inmediato, pero recuerdan con mucha lucidez algo muy lejano, son todas cosas que siempre me llamaron la atención, cómo uno vuelve, cómo los viejos vuelven a ser niños, mm, cómo algo de su infancia vuelve, la relación con su propia madre y sus propios padres aparece en la vejez, la mm, mención a esas personas, como todo ese caracol que se arma como en la experiencia, en la memoria, en la conversación, siempre me dio mucha curiosidad y es algo que conocí. Entonces, sobre todo eso, ¿no? Como haber cuidado a mi madre, que iba a morir mm, y esa experiencia en un cuento yo sentí que era algo que yo le podía prestar al personaje, como es una chica que tiene una media hermana, que va a tirar unas cenizas, mm, digo, toda es una escena que yo me imaginé, un escenario que me imaginé, los viajes me gustan, en general me gusta narrar viajes, y me parecía que ella estaba muy cansada de ese personaje y que tenía un cansancio que no solo era físico, sino que era psicológico, mm, y eso me pareció que era algo que yo podía darle de mí. Pero mm, creo que uno en general le da de sí mismo a la escritura. Así estés inventando, así estés creando personajes, es muy difícil que no se cuele algo de la propia vida. mm, Porque yo creo que es como la forma de animarlo a eso, ¿no? De que tenga vida. A mí no sé si me interesan los personajes perfectos, perfectamente construidos, si no detecto como la rigurosidad de lo que vos decís de la verdad. Hay mm, un lugar donde hay una imperfección, donde hay una contradicción, donde hay algo muy miserable, que en general nace yo creo que de la verdad y de la honestidad. sí, total. ¿Y qué significa ahora pensando en el título del libro, ¿no? ¿Qué significa para ti o de qué forma lo pensaste todo ese universo de tener la vida por delante, ¿no? Mira, era el título de uno de los cuentos, porque es una frase que le dice la suegra a una chica una adolescente que está mal herida y que tuvo un accidente y su novio murió, y esta mujer es la madre del chico que acaba de morir, y se lo dice como unas intenciones. Siempre es una frase que me decía mi mamá a mí, y que no me gustaba, me parecía un poco amarga. Me lo decía cuando me trataba de consolar, ¿no? Porque yo sufría por cosas y era una forma de decirme esto va a pasar, Mm, tenés toda la vida por delante, y siempre pensaba, bueno, pero qué vida, ¿cómo puede ser la vida si uno no resuelve eso? Eh, y creo que la vida que tienen estos personajes puntualmente por delante es el pasado. En todos los cuentos lo que mm, está adelante y lo que están mirando y lo que están contando y sobre lo que vuelven es sobre el pasado. mm, Incluso en un presente conflictivo como es el del cuarto cuento, la forma de explicar esos personajes es ir hacia atrás, ¿no? Como también alguna vez fueron felices juntos, también alguna vez se ilusionaron y se enamoraron. Y, y entonces esa vida que tienen por delante es, para mí, en definitiva, es lo que pasó. No mm. sé si es lo que vendrá, no existe lo que vendrá, quizás está atrás más que adelante. Sí, qué bueno. Y, por ejemplo, tuve la impresión, nada que ver obviamente con la narrativa japonesa, ¿no? Pero sí que en algún punto, mientras yo iba leyendo, sí que establecí como una similitud en el sentido de que por momentos, desde afuera, tú ves a esos personajes y puede ser que parezca que todo está bien, ¿no? Pero claro, nosotros vamos siguiendo a los personajes y sabemos
que se están anunciando cosas por pequeños detalles que demuestran que no todo está bien, ¿no? Entonces, te quería preguntar cómo vas trabajando poco a poco y de forma escalonada ese como tirar de los hilos para desplegar la interioridad de los personajes y ir como matizando ese dolor, ¿no? Que se va formando y que se va como acumulando, ¿no? En los personajes. Yo creo que como que no me hago una idea completa de quiénes son los personajes hasta que no lo empiezo a completar con detalles, incluso con cosas que en mi vida y en la experiencia de estar escribiendo voy atrapando de lugares diferentes, ¿no? Quizás esto que decía, le presto algo mío, me robó algo que veo, le saco algo a alguien que le vi hacer algo. No sé, hay un personaje, el último personaje, que es este director de obras de teatro, que Mm, obviamente tiene bastante de algunas personas que conozco, pero después un día había viajado y vi a alguien revolviendo un café con un cuchillo. Me pareció que era un gesto que ese personaje podía usar. Lo mismo esta escritora de novelas eróticas, que es como una suerte de mujer muy un poco excéntrica. Y no sé, una vez vi a alguien que se ponía, una adulta que se ponía tatuajes temporales, me pareció como que ella podía hacer eso también, ¿no? Como no animarse a tatuarse, pero tatuarse de esta forma que puede borrarlo, que es como un gesto un poco infantil. Y entonces es como que creo que voy como buscando detalles que puedan hacerlo y así es como que lo alimento y yo también lo empiezo a ver, porque a mí también me cuesta sino verlo, como mm, no quiero que todos los personajes se parezcan a mí. mm, Entonces, para eso necesito como de esa recolección, yo digo que hago, que es que sí que voy como pirañeando de mi alrededor y porque... Bueno, está esa frase yo se la leí primero de Beauvoir y después la leí en un ensayo de Flannery O'Connor, ¿no? Que dice, en realidad el escritor está más preocupado por ponerle los zapatos al personaje, por qué zapatos va a usar el personaje que por el drama. Y es mm, verdad, es como que muchas veces estás mucho tiempo pensando cómo hacer para mostrar que habla así, cómo mm, hacer para mostrar que era miedosa, cómo hacer para mostrar que era un paranoico, qué hace un paranoico, que no alcanza con decirlo, ¿no? Se mm, tiene que poder ver qué hace, qué dice, cuáles son sus tics. Y, y en definitiva es verdad, es lo donde más, bueno, al menos yo es donde me paso más tiempo y es un tiempo que me gusta perder, entre muchas comillas, ¿no? Como perder ahí, en esa cacería de detallecitos. mm. Luego hay otro tema que por eso decía que siento que son cuentos muy universales, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, el tema del pasado, de la memoria, ¿no? O sea, como que en ciertos momentos vas leyendo y tienes la sensación como que los personajes corren hacia algún lugar al que no pueden llegar, como hay algo como de lo efímero, de lo inalcanzable, ¿no? Y que tiene mucha relación también con el pasado y la memoria, ¿no? ¿Qué te interesaba de todo eso, de trabajar esas temáticas? Me gustaba esta idea de que el pasado, primero como decía antes, que está delante, Mm, que sea lo que ven, que sea también un peso, que fuera como en algunos casos como una carga, y que como decís, esté la sensación esa de que estos personajes no sé si eligieron del todo lo que, o sea, no eligieron todo lo que les pasa, mm, no están tan conformes con lo que, como viven, y no es tan fácil salir de ahí, ¿no? mm, Como hay algo así como de esa cárcel cotidiana, como la cárcel de los días iguales, que, que en la vida me resulta muy densa, y en la escritura quería que en general, lo que en la vida me resulta muy denso, necesito que la escritura me sirva para algo. Entonces es como que creo que es lo mismo el dolor, ¿no? Como uno se va vengando en la escritura mm, del dolor, te vas vengando del paso del tiempo, te vas vengando del desamor, te vengás porque lo escribís, porque lo retenés, porque también escribo lo que no me pasó. Entonces pruebo a ver cómo hubiera sido si pasaba eso. Y creo que con estas vidas es lo mismo. Yo creo que son personajes que no eligieron todo, mm, y si lo eligieron, no.
hoy no es lo más placentero, ¿no? Creo que en el cuarto cuento eso se ve muy bien, pero no es tan fácil salirse a veces como de ciertas garras de la monotonía, de la rutina, de Mm, estas vidas de clase media ordenada que tenemos, que mm, obviamente son muy privilegiadas, pero a veces también muy infelices. Y entonces había algo en esta apatía que yo quería como, bueno, que a ver qué había ahí adentro, como si fuese un embudo, más mm, bien. mm, Y quizás ahí es como lo que decías antes de tirar del hilito, lo mm. que, lo que se puede hacer, como ver hasta dónde da la ficción. Mm, totalmente. Y otra cosa, y digamos como otro tema del que muchos personajes y sobre todo mujeres no pueden escapar y que es algo muy contemporáneo, ¿no? El tema de los cuidados que decíamos antes y cómo lo tratas de una forma como muy sutil, ¿no? O sea, siento que es todo muy verosímil en los cuentos porque hay una gran sutileza y vemos, por ejemplo, pues a este personaje que es correctora, ¿no? Que dentro, y tú al trabajar también dentro de una editorial, pues como que seguro que conoces bien el engranaje y una correctora es alguien que está muy detrás de la cortina, ¿no? O sea, como muy invisibilizada, pero al final está haciendo una gran labor, ¿no? Entonces, y como eso se puede extender a otras labores donde muchas mujeres son objeto de o se encargan de los cuidados de forma altruista o sin una compensación económica y queda muy marcado en el texto, aunque de una forma como muy suave, ¿no? O sea, esa parte también me gustaría que hablaras un poquito de eso. Sí, hay como trabajos invisibles o invisibilizados Mm, y creo que en la idea de la correctora lo que pensaba era como, en general me interesan un poco los artistas, como en términos de que no sé, no me parecen personajes tan interesantes para escribirlos, porque está todo dado, ¿no? mm, Pero hay algo como en esto de tras bambalinas como de estar alrededor y estos personajes que están como a cargo el servicio de los otros, de las sombras de la obra, de las grandes obras, corrigiendo. Bueno, están estos que trabajan en el último cuento también, ¿no? Como eh, haciendo escenografías, como para la obra, como todo lo que es como lo secundario y lo que está alrededor todo lo que está abajo del escenario en general me genera muchísima más curiosidad mm, como para escribir, para pensar. Eh, y, y puntualmente con lo de los cuidados, bueno, creo que es como algo de las tareas de cuidado, sobre todo en la vejez. Yo no tengo hijos, pero tengo muchísimas amigas con hijos y también lo veo en el cuidado de los niños, ¿no? En general es un gran porcentaje, no todos, pero en general recae bastante más sobre las mujeres. Pero mm, esto que pasa en la vejez, que es cuando los padres enferman y envejecen, hay hermanos varones y hay mujeres en la familia y en general es un gran porcentaje de tareas que caen en las mujeres. mm, mm, Si están solteras, porque están solteras y entonces no tienen otra cosa para hacer porque no se ocupan de mamá y papá. Si están casadas, pues ya lo saben hacer y como ya tienen hijos, lo pueden hacer mejor. Y cómo el hijo se va a llevar a la madre a la casa. Son estas cosas que uno las escucha mm, y que estamos en el 2025 y las seguimos escuchando, pero que en general son tareas que recaen mm, más sobre las mujeres. No digo que sea siempre, hay muchísimos hombres que cuidan de sus madres o de sus padres ancianos. Hay un gran porcentaje que es muchísimo más grande que se da que estas tareas recaen en las mujeres. mm, Y cuando no son las hijas, incluso son empleadas, ¿no? mm, Personas a las que sí. se les paga para que lo hagan y son mujeres. Entonces, y es algo completamente invisible, es como de los trabajos creo que más difíciles, más ingratos, a veces más tristes, que es acompañar para morir. Y, y entonces eso me parecía como el colmo de lo invisible, ¿no? Como Mm, el colmo del trabajo invisible en mm, estas cuidadoras, pero también en la propia hija y en ese cansancio con el que arrastra. mm, Em, Después, bueno, se configuró de tal manera que en todos los cuentos terminó apareciendo algo de esto que decís, como de los oficios invisibles, em, o,
o sí, como de las tareas secundarias, ¿no? Como que al final de alguna manera se configuró en todos y yo me di cuenta que había ahí algo que yo estaba subrayando. No digo sin darme cuenta porque de nuevo fui a buscarlos, no, no, está Leslie que es como la estrella, ¿no? Es una estrella, Mm, es una mega bestseller, pero su Sancho Panza es esta Julia, esta correctora que en definitiva cuando me puse a escribir, primero me puse a escribir pensando en la escritora y me di cuenta que lo que más me importaba y la que más me interesaba era esta correctora, esta mujer como medio apática. qué bueno. ¿Y qué lugar, porque hay algunos cuentos en los que vemos también sutilmente, ¿no? O sea, como lo intuitivo, lo esotérico o mágico, o sea, ¿qué lugar le querías dar? Y si, digamos, has leído otros autores en los que te ha gustado lo que han hecho y has dicho, ay, pues me gustaría incluir algo de esto, o simplemente salió de forma natural, ¿cómo fue ese Hay proceso? algo ahí de lo esotérico que es que yo edité mucho tiempo libros de autoayuda Mm, y hay algo con lo esotérico en Argentina que es muy fuerte, sobre todo en los últimos años, y a veces es como que me interesa muchísimo mm, y después una parte de mí descree muchísimo, como que tengo ese vaivén, pero sí como leyendo eso, leyendo ese material y editando y demás, sí me enteré, por ejemplo, de esta piedra que es la que aparece en la tapa del libro, que es la piedra de obsidiana sí. que es una piedra negra de hecho de restos volcánicos. Mm, Es súper espejada la obsidiana y es, bueno, los huevos estos tienen un uso muy curioso que es que se usan, las mujeres se lo ponen en la vagina porque tiene supuestamente unos poderes transformadores, etcétera. Una amiga mía que vive en México me dijo, bueno, yo nunca había tenido, nunca le había visto un huevo en vivo, o sea, nunca había tenido una piedra, todo lo que sabía lo había leído, lo había escuchado. Y viajé a México, me compré el huevo porque necesitaba tener uno para verlo, finalmente después de tanto, y bueno, yo muy descreída, ¿no? Le dije como, bueno, esto. Me dijo, sí, bueno, me dijo, puede ser que descreas, pero mira, sin verlo y solamente escribiendo sobre él todo lo que te pasó. O sea que siempre está esa lectura ahí como un poco supersticiosa que siempre encuentra sus confirmaciones en la realidad, ¿no? mm. Perdón, ¿eh? No, no, Perdón. no, tranquila. Y nada, como tenemos unos minutitos, te quería preguntar, hablando de tu labor de editora, ¿no? Y también como lectora, ¿no? O sea, ¿qué tiene que tener un cuento para que te atrape tanto como editora como lectora? Y no sé si hay una diferencia o es la misma persona o cómo es eso. Creo que es lo mismo, creo que es lo mismo. O sea, edito como lectora, entonces más como lectora que como escritora, pero uno es un lector. ¿Qué tiene que tener? En general es como algo hay algo, una sensación de clima que a mí me interesa como inmediatamente. O sea, hay algo que es como, creo que es una combinación entre imagen y voz que se da, que funciona, ¿no? Que hace que uno se quiera quedar ahí. Primero porque no querés seguir escuchando a esa voz que te dice, te voy a contar algo. Ahora quédate acá que te voy a contar esto. Eso, si está bien hecho, es muy irresistible cuando funciona. Y después yo creo que en general es como un clima, una atmósfera. Y siempre me parece que en el cuento hay algo que se me va a develar. Mm, Y no tiene que ver algo que sea algo del orden de lo imprevisto, sino a veces es el secreto de ese personaje, como el secreto anímico de ese personaje. Pero mm, siempre tengo la sensación de que algo se me va a develar. Yo mm, no sé si eso opera en mi propia escritura, eh, espero que sí, pero como lo que más quiero es eso, como la sensación de que hay algo, hay algo de la forma del secreto que en este cuento va a salir a la luz. A mm, veces ese secreto está dicho, ¿no? Como la razón de la tristeza de Julia es eso que pasó ahí mm, en la adolescencia. mm, Ese es el secreto de su ánimo.
En otros yo no lo tengo tan claro cuál es el secreto de su ánimo, pero sí intento que al lector le parezca que existe Mm, eso, una razón de ser, que muchas veces está atrás. Pero creo que es en general eso. Y después los cuentos son como aparatos que para mí, artefactos que yo creo que siempre digo que en el primer párrafo de un cuento trato de que esté todo mm, lo que voy a contar, como los personajes, el tono, el clima y esto que Flannery O'Connor dice como la personalidad del drama. Como hay algo que ya ahí para mí tiene que empezar a sonar, como como una canción que empieza a sonar y uno sabe si la va a querer escuchar o no, ¿no? mm, Para mí es lo mismo, como que trato de que esté todo ahí. Después, obviamente, el cuento siempre es un trabajo de sacar, de sacar y poner, en general de sacar más que de agregar, o al menos a mí me pasa eso, como las digresiones, mis propios vicios a la hora de escribir es lo que voy podando. mm, Eh, pero sí, como en la escritura en general tengo esta sensación que Claire Keegan le dice que es la sensación de que el cuento se está desmoronando, mm, ¿no? mm, Pero mm, que uno lo va como cuando llevas con muchas cosas y parece que la bandeja se te va a caer, finalmente llegaste a a la mesa a dejarla. Yo tengo esa sensación cuando escribo, que el cuento se me va a desmoronar. mm, Eh, Cuando consigo que llegue a puerto, que ese puerto en general es un final, que no necesariamente es un final redondo, ni un final conclusivo, ni un final donde se deduzca algo o mm, se descubra algo, pero que para mí tiene el tono de un final, mm, ya me siento como contenta. O sea, es como una gran alegría para mí saber que llegué hasta ahí. Después vuelvo atrás, ¿no? mm, Y trabajo en prolijar eso. mm, mm, Pero no sé en realidad, no sé qué tiene que tener un cuento. Mira, justo anoche releí un cuento de Carver que me había leído un cuento de Alejandra Camilla mm, que se llama Separados, creo. Es muy hermoso, es sobre una mujer que escribe sobre sus padres que se separaron cuando ella es muy chiquita y se vuelven a reencontrar en la vejez, ¿no? Y me hizo llorar mucho, pero mucho. Y entonces volví a un cuento que siempre me hace llorar para ver si me seguía haciendo llorar, que es La casa de Chef de Carver. Y mm, es un cuento que está todo desde el comienzo. O sea, está todo. Ya sabes cómo va a terminar. Es como es obvio que va a terminar como termina. Es muy breve además. Y es tremendo. Y no me lo olvido. Y se lee en 7 minutos. mm, ¿No? Entonces yo creo que esa potencia de los buenos cuentos, creo que no me doy cuenta me doy cuenta cuando empiezo a leerlos que quizás me va a pasar, pero sin duda es cuando lo termino, ¿no? mm, Cuando lo termino sé si se va a quedar en mí para siempre o no. mm, mm. Muy bien. ¿Y qué estás escribiendo o si se puede saber algo o qué viene para el futuro? Estaba escribiendo cuentos, pero también empecé con un proyecto que ahora es muy amorfo. Eh, yo llevaba un diario de un animal, tenía a la par como no sé si es novela, algo sobre un secreto, Ujú, esto que decía antes del secreto, y entonces me di cuenta hace poco que en realidad quizás todo lo que estaba escribiendo iba ahí, era parte de lo mismo. Así que digamos que ahora estoy como poniéndome el traje de baño para entrar.